doctor Chévez, esto que usted nos lo comentó la semana pasada, y el doctor Quedero me lo había comentado hace un mes. El universo dice que adultos pueden ser asintomáticos y propagar la tosferina porque muchos no presentan síntomas. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Iván Chávez. Siempre es un honor estar con todos ustedes, sobre todo porque es un programa que siempre transmite información que después se hace ya noticia. Nosotros habíamos hablado de este tema y hay que recordar que todos los virus, ¿sí?, en un momento o ciertas infecciones tienen esa capacidad de que las personas están infectadas y uno puede transmitir la enfermedad. Eso es algo que no es novedoso, así que se cumple con la tosferina. Y de ahí la importancia de, en este momento, vacunarse, volver a recordar esas medidas que teníamos nosotros cuando estábamos con el COVID, lavarse las manos, usar la mascarilla y sobre todo, si uno se siente enfermo, usar la mascarilla. Creo que eso es un mensaje importante. Cuando el universo dice rápidamente que los adultos pueden ser sintomáticos, es decir, no tienen la tosferina de un niño, pero tienen tos y tos, hay que hacerse revisar del médico enseguida, ¿verdad? Por lo mínimo, a eso me refiero. Cuando dice sintomático, es personas que no tienen nada. Ni tos, nada, es como que estemos conversando nosotros y uno está transmitiendo la enfermedad. Por Dios. Por eso se acuerda cuando estábamos con el COVID. Sí, claro. Había gente que decía, asintomática, sí. Y a mí no me dio nada, pero toda la familia se enfermó y se murieron hasta algunos. Por eso era en ese tiempo la importancia de usar la mascarilla, sobre todo cuando hay personas mayores. Que usted puede estar asintomático y le lleva la enfermedad a las personas mayores. Y viene el Día de las Madres. Sí, viene el día, que es una Oye, Juan Carlos Calderón, hoy es el día del asma. Cecilia decía que... La banderada. Sí, ¿qué tenemos que hacer para las personas asmáticas cuando hay tosferina y una cosa de... algunas cosas? ¿Qué debe hacer? Que entiendo que el asmático tiene una condición más de la que los tenemos los que no, ¿verdad? Bueno, sí, justamente la persona asmática de por sí ya tiene una inflamación de la vía aérea y si usted le agrega una infección, en este caso la tosferina, claramente los síntomas van a ser mucho peores y no tanto en términos de síntomas, sino también en términos de severidad de la enfermedad. Entonces, probablemente, como esto es una enfermedad que se expresa más severo en los extremos de la vida, o sea, entre los niños y los adultos mayores, hablando específicamente de los niños, donde es más frecuente el asma, entonces probablemente ese sea el niño que tenga mayor riesgo de tener que hospitalizarse, requerir oxígeno o incluso algunas otras medidas invasivas como puede ser intubación, cánula de alto flujo. Lo que condice que claramente es una población susceptible y ellos deberían tener más cuidado y de tener en cuenta todas las pautas de vacunación. Ahora, en el caso de Cecilia, acá, bueno, ya digamos, claramente digamos ya superó la mayoría de edad, así que puede ser una persona también de las mismas características de Cecilia que igual tienen una inflamación que está controlada, esperemos que sea así, pero si llega a tener tosferina, también va a tener síntomas más severos y va a tener un mayor grado de complicación. Y a lo cual entonces es importante, claro, reforzar que siempre se debe buscar al médico, el que usted desee de su confianza, porque claramente hay que evaluar bien y medicar bien. Jaime Velázquez, por favor, con los doctores. Gracias, mi querido doctor Eduardo Mendoza Paradín. Doctores, a ver, voy con un tema. ¿Qué pasa si una persona tuvo tosferina? Como estaba vacunado, no desarrolló una parte crónica, pero ¿qué pasa con eso? Digamos que se recupera, ¿no? O sea, tuvo el acceso de tos, tosió, toda la cuestión, no fue entubada, pasó la tosferina. ¿Es todavía una persona que podría transmitir la enfermedad o no? Entonces ya pasa el periodo de incubación, ya se curó, ya no tiene la capacidad de transmitir la enfermedad. Y sí podría pasar de que la persona haya tenido tosferina y lo haya superado. ¿O sí, no? O sí. Digamos, hay personas que si están vacunados, muchos de ellos pasan la enfermedad sin ningún problema. Usted dijo una cosa importante, en aquellas personas que a la final tienen la enfermedad, pero les puede quedar una secuela, ahí es donde también tenemos que actuar. Okay. Porque muchas veces los pacientes se quedan, por ejemplo, con una tos o alguna molestia y pasa mucho tiempo. Entonces uno, hablando del día del asma, ese paciente que superó la infección, paciente asmático, pero después se puede quedar con accesos de asma. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Cuándo hay que ir al médico?
Cuando el paciente está enfermo, yo creo que es un dato importante. Aquel paciente que en este momento que estamos en momento de toferina, el paciente que tiene fiebre, que tiene tos, que tiene como una gripe, pero ya tiene una tos tan molestosa que tiene que vomitar, o una tos que después que termina de toser hace un quejido inspiratorio. Ese es el paciente que hay que tener cuenta. Un silbido. Ese usted dice, algo no está bien. Okay. Mauricio Salem con más preguntas. Adelante. Gracias. Sí, yo tengo una inquietud que la compartía con mis compañeros al llegar. Y es que no sé si haya habido suficiente información por parte de las autoridades, pero existe en la población una especie de ansiedad. No saben exactamente de qué se tienen ni siquiera que vacunar, porque justamente hoy tenemos la tosferina, se habla de fiebre amarilla para viajes, influenza había previo a todo este brote. Entonces no se sabe a qué mismo me tengo que cuidar. Y por ejemplo, la chica que trabaja en la casa me decía hoy me quiero ir a vacunar. Y le digo, ¿y de qué se va a vacunar? No sé, están poniéndola allí. O sea, es decir, no importa de qué, con tal que me pinchen, me vacuno y ya creen que con eso está. Entonces, realmente, ¿cuál es de qué me tengo que proteger? Y también cómo hacer, amigos todos, porque a partir del COVID, efectivamente hubo una proliferación de estos grupos antivacunas, hablando del COVID, que hicieron fueron muy mediáticos. Incluso hoy el presidente, el ministro de Salud de los Estados Unidos es alguien que ha expresado su rechazo a las vacunas. Entonces, eso tiene influencia en la población y también le tienen como que un poquito de fobia a la vacunación. ¿Cómo hacer para lidiar con esto? La información adecuada, poder identificar también las enfermedades, porque esa es otra. Me da una tos y quiero volar al centro de salud. Y todo el mundo va a hacer lo mismo y lo que hace es hacinar esos centros de salud y no le permiten la atención a quienes tienen urgencias reales. ¿Cómo hacer realmente para poder llegar y un poco ilustrar a la gente para que no entre en pánico, pero tampoco en relajación? Bueno, es una pregunta bastante amplia de poder abarcar. O sea, primero, lo importante, digamos, hablando del caso de desempleada doméstica, es que al menos, bueno, tiene esa motivación por vacunar. Claro. Eso es algo positivo. Sí. Vamos por lo positivo. Muy bien. Entonces, perfecto que busque la vacunación. Ahora, respecto de la vacuna de la tosferina, esa, digamos, está disponible en una vacuna que es combinada para las personas adultas y a los niños también, con otras dos que es de la difteria y del tétanos. ¿Ok? Bien. Eso, digamos, no viene sola. Va a venir siempre en las tres, no viene sola. ¿Ok? Ahora, hablando de lo respiratorio, de la influenza, nosotros como estamos en el hemisferio sur, generalmente la vacuna de la influenza es anual, al igual que la del COVID. Y generalmente esa vacuna, digamos, la actualización del antivirus, pues si lo queremos ponerle en esos términos, viene generalmente en septiembre. Eso significa que, está bien, se puede vacunar ahora, pero probablemente le va a quedar muy poco espacio para, digamos, que le sirva la protección hasta que venga la nueva... Pero ¿cuántos pinchazos son los que tienen que recibir una persona para decir o sea, si uno quiere recibir la influenza y la DPT a celular, se pueden las dos colocar en la misma fecha. Ahora, lo de la fiebre amarilla, eso ya, digamos, hablando dentro de la generalidad, porque acá un poco de la medicina respiratoria, claramente serían ya, como usted dijo, en poblaciones de riesgo, aquellos que van a viajar, sí, que creo que es lo más importante. Ahora, dentro del movimiento, digamos, claro, de los movimientos antivacunas, es cierto, pero más allá de los movimientos antivacunas, yo creo que con la pandemia también hubo una gran desesperación por toda la población de buscar información. Entonces, la única manera gratuita, por así decirlo, de buscar información son las redes sociales. Entonces hay mucha desinformación. Entonces hay mucha gente que, digamos, prefiere, digamos, ver el TikTok, el Instagram. No está nada en contra de estas redes sociales. El punto es que hay bastante desinformación. Y creo que eso, incluso con algunas líneas de estudio que tenemos con el doctor Cherres, que él es el director de todas esas líneas de investigación, hemos visto que claramente a medida que hubo el COVID, la gente se volcó mucho más a buscar en las redes. Entonces yo creo que también es importante que haya buena información en las redes. Y siempre recalco, por ejemplo, este es un espacio muy bueno porque claramente uno puede transmitir información positiva. Y también, digamos, la otra contraparte académica, pero también la otra parte estatal debería también volcarse a través de estos medios para poder llegar a la población, porque hay que adaptarse, ¿no?, a los actuales estándares de información y poder llegar a toda la población.
Tómese el cafecito, doctor, por favor. Tal vez para contestar su pregunta, ¿existen pautas de vacunación, edades de vacunación? Porque, como usted bien dijo, ahora todo el mundo se quiere vacunar y no todo el mundo necesita vacunarse. Claro. Por ejemplo, hablando de la influenza. Y eso ya está establecido. Tal vez las ciertas pautas que han cambiado es que ahora, a Dios gracias, después del COVID, todo el mundo se interesó por conocer que ha sabido haber influenza, que hay virus sincicial respiratorio, que hay toferina. Toferina antes del COVID ya aumentaron los casos, pero no nos interesaba. Entonces esa parte es buena. Uno si tiene 60 años de edad o si tiene enfermedades, comorbilidades, hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, todo, ya hay pautas de vacunación. Eso ya está establecido. Entonces uno dice, me tengo que vacunar. Antes de esto, ninguno de nosotros nos poníamos ninguna vacuna. Claro. Pero tienes más de 60 años, ya tienes que ponerte tal. Entonces, para poder nosotros combatir esa desinformación por este gran grupo antivacuna, y usted mencionó algo importante del digamos, ministro de Salud de los Estados Unidos, el cual era completamente antivacunas, pero se comenzaron a morir los niños de sarampión. Entonces ya hay otra historia. Una cosa es hablar y otra cosa es estar al frente como profesional, en este caso, y que se te mueran los niños que podían haberse evitado. Entonces ahora ya su discurso ha cambiado un poco. Entonces ya estamos promocionando que se vacunen. Entonces yo creo que lo bueno en la actualidad es, por favor, vacunar a los niños con los esquemas de vacunación, vacunarnos los adultos de lo que nos corresponde y siempre estar atentos a la información, digamos, profesional y académica. De acuerdo, sí, yo creo, Javier, que el tema básicamente se da porque como había el tema de la influenza, luego sale este brote en Taisha, y luego viene el tema de la exigencia de la fiebre amarilla, y luego viene la mascarilla para los niños. Nadie sabe exactamente de qué se tiene que cubrir y quiénes son los que se tienen que cubrir. Entonces medio tose alguien por ahí y vuelan a los centros de salud. Entonces se comienza a ver un gran número de gente alrededor de los centros de salud y resulta que quienes realmente tienen las emergencias no pueden atenderse porque hay mucha gente. Hoy, para viajar, veía en la televisión filas que desde ayer tuvieron que inscribirse para irse a vacunar hoy porque si no, no pueden viajar. Y encima tienen que ser 12 días antes de la vacuna de la fiebre amarilla, que es una cosa. El COVID es otra cosa. La toferina es otra cosa. Incluso la toferina entiendo que ni siquiera es virus, sino es una bacteria. Entonces, hay una serie de cosas que la población no sabe y me parece que, a pesar de que en julio del 2024 ya hubo alertas de que había el tema de este posible brote, me parece que faltó información y si faltó información es la hora de ponerse al día. Javier. Gracias, Mauricio. Doctores, buenos días. Sí, la verdad que cuando uno anda en este mundo y ve situaciones como las que describe bien Mauricio y se pone a pensar y dice, bueno, a ver, perdón, pero la ignorancia es atrevida, doctores. Cuando uno nace, 2 meses, 4 meses, 6 meses se pone la vacuna. No estoy equivocado, ¿verdad? Claro. ¿Por qué entonces hay tosferina? Esa pregunta es súper interesante y le voy a contestar qué ha pasado. Por eso dije, perdón la ignorancia, pero siempre a mí me enseñaron que con esas 3 dosis... Ya está cubierto. Y resulta que ahora hay que... Después había que ponerse. Usted, bueno, pero... A los 5 años. Después ponía a los 12, a los 18 meses, todo. Digamos ese esquema. Digamos que se cumple todo ese esquema en cada uno de los seres humanos que estamos Y después aquí. teníamos que ponernos cada 10 años. Allá nos olvidamos. Esa ya no me olvidé. Esa ya no olvidamos. Esa ya no la hice. Tengo que poner 5. No te olvidaste, no sabías. No sabía. Vos nos dijo, vos advirtió. Es que sabe que Porque claro, uno también- dice la cartilla del carnet de salud. Ahí te Ah, Y la ponernos, papá y por mamá, ejemplo, para el ya. tétano, usted dice, no, ¿qué Ah, es eso? ya. Es que ya también hay un detalle, como ya la gente no vio, incluso los doctores no vieron esas enfermedades, Ya a no veces les te preguntan, dice, ¿te vacunas? No, ¿para qué te vas a vacunar? Claro. Pero los que tuvimos la desgracia de ver pacientes con tétanos, ¿sí? Entonces uno dice, en la mente está y dice, hay que vacunarse. Y quiero contestarle algo que sí vale la pena mencionar, favor, que la vez doctor. pasada no mencioné, es que, como yo le dije, la toferina ya venía aumentando antes del COVID. Y ya nos preguntábamos qué está pasando. Entonces hay una teoría, que se está por confirmar, es que la vacuna de la toferina antigua era como completa, digamos así, de la bacteria completa. Pero como siempre producía un poquito más de efectos adversos, todo, entonces La fueron. crearon una nueva, la acelular, se llama. La K celular. Acelular. Acelular. Acelular, que es con unos antígenos. Ya, todo. ok. Y un pedacito de esos parece ser que la bacteria
a través de una modificación de la propia bacteria, como que se salta eso. Entonces parecía que las nuevas bacterias estaban como escapando de esa vacunación. Y que esta vacuna no tiene mucha fuerza para poder, digamos, evitar la transmisión. Sí era buena para la enfermedad, pero no evitaba la transmisión. Entonces por ahí estaba la cuestión. Porque se dieron cuenta que aquellos países del primer mundo que se pusieron la A celular, les aumentó la toferina. Y los países de bajos recursos económicos que recibían la completa, estaba mucho mejor. Entonces, esa es la teoría un poco más importante ahorita, porque se pensaba que era déficit de que la gente no se vacunaba. Sin embargo, se dieron cuenta que la vacunación, digamos, la cantidad de gente que se vacunaba era igual, pero porque había hematoferina, esa es la si el ser humano ecuatoriano se vacunó con todas las dosis que usted señala, doctor, y tiene 50, 55 años, 60, ¿no tiene por qué vacunarse? No tiene que vacunarse en sus refuerzos. La de, digamos, la difteria, tétanos, toferina, eso nos tocaba ponernos siempre. Ya, pero si se puso siempre el ser humano ese. Ese está protegido, claro. Siempre está protegido y eso es un dato que aprovecho. El ejemplo práctico, la gente se pone la vacuna de la influenza y después dice, doctor, pero me dio gripe. Es cada año. Yo me puse la vacuna y me dio gripe. Sí, hay ese comentario, que después de que uno le da influenza a los 30 días, terrible, que para qué él se la pongo, sí. Uno se pone la vacuna de la influenza para evitar la severidad de la enfermedad. Que no me dé neumonía, que no me dé encefalitis. Pero me puede dar una gripe por otro virus y ya está. Pero la paso bien. Entonces yo me pongo la vacuna para evitar la severidad. Entonces, claro, un poco quitarle a la gente de la cabeza que la vacuna es para la gripe común y corriente, cuando puede ser otra las causas de la gripe. Puede haber vacuno para la influenza, pero una gripe me puede dar por un rinovirus, por un virus inicial respiratorio, por un metavirus, o sea, algún otro. Y lo otro, para cualquiera de los dos, pero veía un informe del Ministerio de Salud Pública, el 35% de los niños menores de 6 años no se han vacunado con la triple, ¿esa cómo se llama? Divalente, trivalente, yo qué sé. En realidad, sí, hay una trivalente y otra es la pentavalente, porque aparte se junta con otros dos virus. Ya, pero el 35% de los niños en el Ecuador es impresionante, es alta la cifra. Es que, digamos, yo creo que, digamos, también durante la pandemia todo el mundo se focalizó en vacunarse contra el COVID. Y todos los esfuerzos sanitarios estuvieron volcados a conseguir la vacuna del COVID y vacunar, o sea, todas las cuadrillas de vacunación iban para la vacuna del COVID. Entonces por ahí puede haber un déficit por eso, no lo sé porque no tengo esos registros, pero digamos es lo que percibo. Y por otra parte, bueno, luego el otro % por todo lo que es todo esto del movimiento antivacunas, que también, digamos, puede impactar en esos déficits de vacunación. Y yo creo que algo también importante es que, claro, antes de la pandemia, si ya de por sí había una disminución en la efectividad de la vacuna, hay que recordarnos que las vacunas, estas, las que usted mencionó, 2, 4, 6 meses, generalmente en esos primeros meses de la vida. Perdón, doctor, pero yo sí recuerdo que en la escuela nos vacunaron. Claro, iba. Entonces, la vacuna fría y caliente. Yo sí cumplí el proceso, pues hasta Pasaron a los colegios. Ahí no le estaban pidiendo permiso a nadie. Pues. Nadie. A usted lo vacunaban y la gente estaba callada. No lloraba nada más. Por eso es una de las cosas que, claro, en la actualidad a veces, no, mire, tengo mis derechos, todo. En ese momento todo el mundo pensaba y decía, claro, a estos niños yo los protejo. Te pones la vacuna, iba a la campaña a las escuelas, no estás vacunado. Ahora hay que pedir autorización, todo ese detalle, y por ahí alguien dice, no quiero que vacunen a mi niño. Sí. Ese es el problema. Increíble. Cecilia, al revés. Doctora. Yo quiero preguntar primero si es contraproducente si las personas que en teoría no estamos en riesgo con relación a la edad se vacunen. ¿Es contraproducente o no? Mire, usted hace una pregunta muy, muy importante, porque ninguna vacuna es inocua. Todas tienen efectos adversos. Entonces el doctor escoge y dice, pone una balanza, riesgo-beneficio. ¿Conviene que se ponga la vacuna de la influenza una persona joven que no tiene ninguna enfermedad, nada? Uno dice, el riesgo es igual, es menor, no lo vacuno. Pero una persona que tiene, a lo mejor es joven, pero tiene asma, tiene hipertensión, ese paciente tiene más riesgo de complicarse, me la juego, porque tiene más beneficio que riesgo.
Porque la vacuna de la influenza, siempre sabíamos, puede producir una encefalitis. Pero se acuerda que la gente antes se ponía la vacuna de la gripe Siempre sabíamos, sin ningún sí. problema. Sin problema. Nadie. A raíz del COVID, Sí. con todas las complicaciones, ahora sí todo el mundo comienza a decir no me vacuno porque me va a dar una complicación. Sí, siempre ha habido todas las vacunas, pero a Dios gracias cada vez es mucho menor esos efectos adversos, es mínimo, pero el beneficio es tan grande que uno dice, me la pongo. No pasa nada, perdón. No, por favor. Es que en la segunda dosis de la pandemia, a mí me pusieron la de la pandemia y la de influenza. Claro, No pasaba las nada. dos. No me he vuelto loco todavía. No hay ningún problema. Se asustó, Javier, lo veo. Se pueden colocar las dos en el mismo periodo. Si no se colocan las dos en el mismo periodo, a veces hay que esperar 4 u 8 semanas entre una y otra. Pero uno puede colocarse las dos de entrada. Y yo creo que más es verdad, es también, ya digamos viéndolo también desde el punto de vista poblacional, pues uno también llega a sopesar el riesgo-beneficio en el paciente, pero también si yo vacuno a este paciente o a esta persona, cuál es la efectividad en términos de evitar que otra persona se contagie, que es lo que se denomina la inmunidad de rebaño. Sí, entonces también hay que sopesar también esos riesgos y beneficios a nivel poblacional. Y en el Día Mundial del Asma, pues bueno, es importante recalcar todo esto de que las pautas de vacunación son importantes. ¿Por qué? Porque son una de las principales causas de que el asma se exacerbe. Entonces, claramente hay que estar pendiente de todos estos virus y bacterias que tanto problemas nos causan a nivel respiratorio. Y una pregunta más con relación al Día Mundial del Asma. Yo sabía que era asmática antes de mi primera crisis porque mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, todos son asmáticos en mi casa. Pero ¿cuáles serían los síntomas para que una persona pueda notar que tiene asma? Bueno, generalmente hay que identificarlo pronto. Uno de los síntomas principales siempre es la sibilancia, ese chillido en el pecho, esa tos nocturna. Pero también hay que estar pendiente porque la mitad de los asmáticos, por así ponerlo, o un poco menos probablemente, tienen alergia asociada. Entonces a veces no hay que esperar que el bronquio, que vendría a ser el asma, se manifieste, sino que hay que estar pendiente antes. Esa rinitis, esa agüita por la nariz, esa gripe que viene sin fiebre, eso que es muy repetitivo en el año, que a veces te vas a la playa y dices, no, pasa que agarré un resfrío y puede ser una alergia. Entonces yo creo que hay que enfocar antes de que el bronquio se afecte a todos esos pacientes que tienen problemas nasales. En los niños, claramente, por ejemplo, el virus sistema respiratorio, el rinovirus, hay otros virus que afectan en la primera infancia y que también hacen que las personas tienen mayor riesgo de desarrollar asma. ¿Quiénes tienen más riesgo? Claro, como vos decís, Cecilia, o sea, los que vienen de papá asmático o alérgico, bueno, ya vienen con una predisposición a. Y por eso creo que es más importante siempre reforzar todas las pautas de vacunación y poder tener acceso a herramientas diagnósticas tempranas. Porque uno tiene que ganar tiempo en la enfermedad, detectarla antes de que el bronquio ya tenga una obstrucción fija, que esa va a ser más difícil de tratar durante el tiempo, sino en las primeras fases, como cualquier cosa. O sea, entre más rápido uno detecta el mal, más rápido uno se puede mejorar. Y ahí existe un amplio mundo de pruebas que se pueden hacer. Tradicionalmente está la espirometría, pero ahora, digamos, está demostrado que hacer oxilometría, que es otra prueba, o feno, para ver marcadores de vía aérea, permite identificar más rápido a todas estas personas para poder asegurar un tratamiento efectivo. Sí, tal vez su pregunta, dos cosas importantes. Claro. La alergia se puede estudiar desde el nacimiento. Sí, entonces, todo paciente asmático, un grupo es alérgico, otro grupo no es alérgico. Pero tengo que estudiar. Y no tengo que esperar que el niño tenga 8 o 10 años para estudiar. Segundo, porque si yo mejoro esa alergia, puedo evitar que se progrese la enfermedad. Síntomas tempranos que pacientes se pueden complicar, el paciente que tiene rinitis. Un niño que está con mucha rinitis, después comienza a toser, le oprime el pecho, se hizo asmático. Pero su primera manifestación fue su rinitis. Entonces, eso en la actualidad, por favor, todo paciente asmático tiene que descartarse alergia. Todo paciente asmático tiene que tener una evaluación funcional. Si usted le diagnostica hipertensión, usted dice, doctor, usted me tomó la presión y en base a los valores me da una medicación. Lo mismo en el asmático. Yo tengo que medir la función de su pulmón para escoger el mejor tratamiento. Doctor y doctores, a cada uno una pregunta en dos, porque tiene que ver con vacunas y con solución. ¿Cómo se determina que uno tiene tosferina? ¿Cuál es el examen?
lo más importante es detectarlo a tiempo. Entonces, para eso hay que hacer las pruebas moleculares, que se llama la PCR. Ya. Así como Como la del COVID. Exactamente, pero hay que especificar en ese pedido que uno lo que quiere ver es, en este caso, la bacteria Claro, que... porque lo que la le piden a perturbe. uno normalmente es la que ustedes me mandaron a mí, que era COVID, influenza 1, el virus nosinal. Exacto. Sí. O sea, hay que determinar. Hay que determinar, sí, porque es importante detectar en ese periodo de incubación o durante probablemente los primeros días de la enfermedad, porque si no, ya si uno manda a cultivar o pruebas en sangre, ya estamos llegando muy tarde con la detección. Ok, y la segunda, doctor Cherres, Juan Carlos Calderón, la primera. Ha salido una información hace unos 20 días. Me voy a salir del tema, pero es con vacuna. Que una vacunación, no sé si es para el shingles o la culebrilla, ayuda al 20% a las personas que tienen Alzheimer. ¿Es eso verdad? Me parece que vi una información que era que los pacientes que se vacunaban, como que aparentemente esa Tenían vacuna 20 menos podría- por ciento. Sí. Todavía son, yo siempre digo, la información que llega por las redes sociales llega más rápido. Por eso se la pregunté, Sí. claro. Entonces, cuando yo veo eso que usted me dice, estamos ahorita en el grupo bajando primero los artículos científicos para ponernos a leer, porque queremos saber si eso es verdad. Pero independientemente de eso, usted mencionó algo muy importante, una nueva vacuna, que es la vacuna contra el herpes zóster. Sí, señor. ¿Sí? Y nosotros sí la recomendamos. Hay indicaciones claras que hay que ponerse, porque lo más peligroso del herpes zóster es la neuropatía que deja el herpes zóster, ¿sí? Y eso sí es bien doloroso y dura muchos años. Entonces, es una nueva vacuna que recomendamos. Muy bien, yo creo que algo, Jaime, ¿no? Ya, algo final nos quedó, estamos son las 10, pero rapidito. Ya, ¿no? rápido nada más. Esto de las vacunas, créanme que es un mito para mucha gente, pero esto no va en beneficio de esta farmacéutica o de esta gente que supuestamente quiere vender la Buena vacuna. pregunta. Yo, mire, la verdad que usted siempre al final me la deja picando. ¿verdad? Pregunta- No, es que son las preguntas que tiene Así. el fondo y que todo el mundo Sí. no la quiere decir, ¿no? Es como cuando uno es un barcelonista reprimido. Así, ¿no? Jaime sale del closet fácil. La devolvió la Entonces, mire, claro, De la es que así. todo fue interno, no Claro, a nadie, Pero pero está bueno. saliendo Uno del closet. vio que la gente Con la pregunta me refiero. Claro, antivacunas, pero en el fondo todos saben que la vacuna es buena. Ahora todo el mundo está preocupado que va a ser millonario los laboratorios. Sí. Y uno dice, pero alguien tiene que hacer la vacuna. Ah, bueno, eso sí. O sea, ¿quién fabrica una vacuna? Si tuviéramos nosotros, todos los estados tuvieran vacunas, un centro de vacunas. Antes alguien el que haga- Leopoldo Izquieta, que fue eliminado en el 2012. Entonces uno puede decir, bueno, ahí está. Pero esto es una industria que se dedica muchísimos años a desarrollar una vacuna y esa vacuna la administra. Tiene que tener un beneficio. Que ese beneficio sea menor porque el Estado lo cubre, eso es lo que debemos lograr. Pero las vacunas han existido toda la vida, siempre ha habido laboratorios que la hacían, privados o del Estado, y estos últimos tiempos, estas últimas vacunas como la del COVID, ¿por qué salieron tan rápido? Porque todos los estados del mundo se unieron y le dijeron a una farmacéutica, hagan la vacuna. Y eso fue una carrera. Claro, contra el Entonces, tiempo. Digamos, y yo le agradezco siempre esas preguntas Sí, suyas. sí, Sí, por eso porque- siempre lo dejo al final. que Claro, la- porque Para eso se le ese paga. grupo Sí. de que dice, hay que vacunarse, hay que vacunarse. Las vacunas son más seguras ahora. ¿Sí? Eso es importante. Doctores, Iván Cherres, doctor Juan Carlos Calderón, muchas gracias. Y a todos los que nos han escrito y llamado por un poco de gente que nos decían, uy, ¿qué vamos a hacer ahora vamos a toser todos durísimos? Ya tienen claro, les recomiendo que vean esto en lo que se llama audiencia pasiva. Después lo vamos a estar pasando constantemente porque la verdad es que esto es súper importante y sumamente actual. Este tema es un tema actual, por eso nos atrevimos a llamarlo la semana pasada, la antepasada y esta porque de verdad que está en boga. Muchas gracias por su gentileza y gusto de saludarlos. Gracias, Iván muy Cherres, amable Juan Carlos por la Calderón. invitación. Muy bien, queridos amigos, nos vamos. Hoy día juega el Barça, 2 de la tarde. Va a ¿Qué ganar. tiene que ver? Ojalá gane. El original. Contra el Ay, verídico. ¿qué pasa? La sucursal juega contra Oye, estamos agresivos. No los trata bien. El doctor, oiga, ¿sabe lo que pasa? Que La usted sucursal tiene que mayor saber- juega el jueves. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Usted vaya y dígale que por eso no le cobre. El día, la pregunta que se le puede hacer a los doctores, ¿se enfermarán los doctores?
¿Se enfermarán? Sí, hermano. Se enferman. Ellos. Sí. Son Cuando malísimos gana pacientes. Barcelona se enferma. La mayoría de los doctores le tienen miedo a la inyección. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Es verdad. Muchas gracias. Un abrazo. Chao.